Muy buenos días a todos aquellos que se conectan a través de Facebook en este espacio que hemos titulado Conectate. Y en esta mañana, como todos los días domingo, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Quien les habla, el pastor Hugo Ramini, en esta mañana va a compartir una palabra del Señor, la cual tiene como título Fe, con olor o sin olor. Ese es el título de la predicación en el día de hoy. Lo que sí, a todos los que se vayan conectando, les voy a pedir que vayan compartiendo esta señal en los diferentes grupos que pueden tener a través de Facebook, que puedan compartir la señal también con sus contactos, con sus amigos tal vez, o si está reunido en su hogar puede compartir la transmisión con sus seres queridos allí para poder escuchar todos juntos la palabra del Señor y este mensaje que por sí solo es poderoso para que podamos juntos meditar en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor esté obrando, esté bendiciendo estos momentos. En esta mañana me va a acompañar mi esposa María en la lectura de la palabra de Dios. Así que solo le pido que podamos estar atentos para que podamos escuchar la palabra del Señor en este momento y que usted pueda ver y pueda comentar tal vez si se está escuchando bien para que podamos compartir la palabra del Señor. Y, y le voy a... Le queremos aclarar algo en esta mañana, y es que estamos saliendo a través de mi Facebook. Mi Facebook es Hugo Ramini Herrera. Pero ya vamos a estar también haciendo el intento de compartirlo en la página de la iglesia también, para que podamos seguirlo a través de ello. Pero en un principio estamos saliendo a través de mi Facebook, Hugo Ramini Herrera. Usted sabrá comprender lo que es la tecnología y que no somos ajenos a los problemas que puedan suscitarse también. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a comenzar este día domingo, día del Señor, ya en este mes de septiembre, día 27 de septiembre, orando al Señor. Y puede dejar su necesidad, su petición en las manos de Dios para que Dios pueda obrar en esta mañana. Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar reunidos, Señor amado, escuchando, Señor, tu palabra, Dios mío, a través de este medio que es Facebook, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das la posibilidad de usar este medio para que tu palabra sea conocida, para que tu palabra sea predicada y para que podamos llegar a cada hogar, y no solo a cada hogar, sino también a cada rincón de este país y de Sudamérica también. En el nombre precioso de Jesucristo oramos en esta mañana, y que tú puedas intervenir en cada necesidad, en cada petición, Señor, que se hace manifiesta en esta mañana. Señor, sanando los cuerpos enfermos, liberando a los oprimidos, echando fuera demonios, Señor Jesucristo. Oh, toma control y autoridad, Señor, potestad, Dios mío, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y oramos a ti, Dios mío, dejando todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos la bienvenida nuevamente a todos aquellos que se conectan a través de Facebook en esta mañana para poder estar estudiando la palabra del Señor. Como ustedes ven en pantalla, el título es Fe, con olor o sin olor. Y vamos a comenzar a desarrollar este tema tan interesante para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios también pueda tocar nuestros corazones y edificar nuestras vidas. Vamos a ver en pantalla
el capítulo 3 de Daniel. Allí usted ve la figura, tal vez usted ha leído este capítulo en algún momento. Daniel es uno de los profetas mayores, es uno de los profetas que fue deportado a Babilonia, allí cuando el pueblo judío fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. Muchos judíos fueron llevados hasta esa nación. Dios permitió esto por la desobediencia del pueblo de Dios. Y uno de estos hombres fue Daniel. Y en esta mañana vamos a estar estudiando la palabra de Dios y vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Daniel, donde vamos a ver un relato histórico. Vamos a comenzar a leer y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es esa traducción la que aparece a través de la pantalla allí donde usted está viendo. Daniel, en el libro de Daniel capítulo 3, la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a proceder a la lectura desde este momento. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses,
ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se les desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amén. Podemos ver en la palabra de Dios este relato cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego. Haciendo una revisión un poco y yendo hacia atrás del libro de Daniel, podemos llegar a la conclusión que esta era la segunda prueba grande que vivían ellos. Y siempre estaban al filo de la muerte. Primeramente, en el capítulo 1, si usted lo lee en su hogar, ellos habían decidido no contaminarse con la comida del rey. Entonces habían decidido ayunar, mantener un ayuno de ciertas legumbres. Y después que ellos ayunaron de esa manera, dice que fueron hallados 10 veces mejores. 10 veces mejores, con un espíritu superior a los demás sabios de Babilonia. En el capítulo 2 podemos ver también cómo Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, donde el rey Nabucodonosor había soñado con una determinada estatua y que cada parte de esa estatua estaba hecho de un material diferente. Y Daniel había también buscado la guía de Dios y había evitado que este rey asesinara a muchos en su nación. Y Daniel fue el único que pudo descifrar el sueño de Nabucodonosor. Y llegamos al capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor realiza una estatua de oro.
el rey Nabucodonosor realizó una estatua de lo que él había soñado, de lo que tenía un gran significado profético. Y él había dispuesto que todo pueblo, nación, lengua, todos los que se encontraran en Babilonia, al sonido de los diferentes instrumentos de música que eran propios de la época, al sonar esos instrumentos, todos doblaran sus rodillas y se inclinaran ante esa estatua de oro. Sin embargo, como vemos, Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron los únicos que no doblaron sus rodillas ante la estatua. Y de todo lo que hemos leído, quisiera centrar la frase que leíamos anteriormente, cuando ellos salen de allí el horno de fuego, salen intactos, y dice que no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Y como está subrayado allí en letra negrita también, ni siquiera olían a humo, dice la palabra de Dios. Y nos vamos a basar en esta mañana en esa pequeña frase, pero a la vez profunda, y que nos habla de la fe que había en Sadrach, Mesach y Abed-nego, del tipo de fe que había en ellos, que a pesar de que habían cambiado sus nombres en Babilonia, que el rey les había cambiado sus nombres, porque en realidad sus nombres originales eran Misael, Azarías y Ananías, ellos mantenían la fe en el verdadero Dios, en un Dios vivo, y habían sido echados allí a ese horno de fuego. Y el ángel de Dios, Dios mismo, la mayoría coincide allí que ese cuarto hombre que se encontraba dentro de lo que era el horno de fuego era el mismo Jesús, ya que también la Reina Valera y versión 1960 nos dice que el cuarto hombre que se encontraba allí con Sadrach, Mesach y Abed-nego era semejante al Hijo de los dioses. Y acá vemos como en la Nueva Traducción Viviente nos dice que era semejante a un Dios. Podemos coincidir que Jesús estaba allí, que Jesús se manifestó en ese horno ardiente, que había sido 7 veces calentado, 7 veces más de lo acostumbrado, debido al enojo que había en el rey Nabucodonosor por la actitud que habían tenido estos hombres de no doblar sus rodillas ante la estatua de oro. Y vamos a ver 5 características de lo que es una fe sin olor a humo. Y vamos a ver la primera característica que aparece allí en pantalla y dice que una fe sin olor a humo es una fe equilibrada. Dice el capítulo 3, versículo 17 de Daniel, podemos leerlo. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Una fe equilibrada. ¿Por qué una fe equilibrada? Porque era una fe que consideraba la posibilidad de que Dios los liberara. Y es lo primero que consideraron Sadrach, Mesach y Abed-nego. Dijeron en pocas palabras: Rey, échanos al horno de fuego. Pero tú sabes que nosotros creemos en Dios y que Él nos puede liberar de esa situación, de ese horno de fuego. Pero ¿por qué equilibrada? Porque mantiene un equilibrio también la fe de Sadrach, Mesach y Abed-nego, ya que dice: el Dios nos puede librar, y si aún no lo hiciera, queremos que usted tenga en claro que
jamás nos doblaremos ante la estatua de oro. Era una fe que consideraba ambas posibilidades. Consideraba el milagro de parte de Dios de ser liberados o consideraba la posibilidad de morir. Pero ellos tenían bien en claro que su fe era en el Dios verdadero y que ellos no iban a desistir, ellos no iban a doblar sus rodillas ante esta estatua de oro. Ya que el Éxodo, cuando leemos en Éxodo 20, vemos los 10 mandamientos y vemos cómo Dios castigaba la idolatría, repudiaba la idolatría. Y dice que no, el ser humano, específicamente los israelitas, no debían hacerse imagen de ninguna cosa que estaba en el cielo o en la tierra. No debían inclinarse ni honrarlas tampoco. No debían hacer nada de eso. Y Sadrach, Mesach y Abednego habían absorbido las enseñanzas de sus padres, del pueblo de Israel. Y ellos tenían bien en claro cuán grave y cuán abominable era para Dios el pecado de la idolatría. Por eso ellos dicen claramente allí, de cualquiera de las dos formas, nosotros no nos doblaremos ante esa estatua. Es muy diferente la fe que se describe acá al concepto de fe que se tiene hoy a nivel general en el mundo cristiano. Ya que la fe que hoy se considera solo considera el milagro, solo considera la parte buena de todo. Y si eso no sucede, si con pocas palabras que se expresan no sucede el milagro, comienza a emplearse otro recurso, que es el recurso de la declaración, del decreto y de todo eso, para que se haga sí o sí lo que Dios quiere. No hace mucho, un cantante cristiano falleció, Julio Melgar, y muchos salieron a realizar oraciones y a realizar aparentes profecías en favor de la sanidad de este hermano. Y aparece una cantante allí, Christine de Clario, la cual ella en una oración dice claramente que no iban a aceptar un no como respuesta de parte de Dios. Entonces allí esta mujer expresó una fe, pero con olor a humo. Era una fe que no consideraba de ninguna manera la posibilidad de que este hermano, este cantante, partiera a la presencia de Dios, muriera. Entonces no había equilibrio en la fe. Y así también es lo que se vive hoy. No hay una fe equilibrada. Sin embargo, si como cristianos debemos tener una fe sin olor a humo, debemos considerar la posibilidad, tanto el milagro como el peligro de muerte o la muerte misma que nos puede llegar por una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver la segunda característica. Una fe sin olor a humo es aquella que se sujeta y acepta la voluntad de Dios. Y un ejemplo de esto es la salvación de Ruth. Vamos a tomar como ejemplo a esta mujer de Dios, a esta mujer moabita de la cual la Biblia nos habla y de la cual desciende el rey David también. Y vamos a leer en Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán.
que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Fue la declaración de Ruth ante Noemí, su suegra. Ya había muerto el esposo de Ruth. Esta mujer, Noemí, tenía dos hijos llamados Malión y Quelión. Ambos murieron. Murió Elimelec también, el esposo de Noemí, y en la tierra de Moab. Entonces ella, Noemí, se entera de que el Dios había visitado a su pueblo y que había traído nuevamente prosperidad, ya que ellos habían huido a partir de un gran hambre que se había desarrollado en la tierra de Belén. Entonces vemos en las escrituras cómo ella, Noemí, se despide de sus nueras. Una acepta, llamada Orfa, volver a su tierra. Pero sin embargo Ruth respondió de una manera diferente. Y ella dijo: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y también dice que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Ruth conoció al verdadero Dios y ella se sujetó a la voluntad de Dios, porque Ruth había tenido una experiencia con ese Dios. Y este pasaje, estos dos pasajes que hemos leído lo dejan bien en claro. Ruth conocía a ese Dios, conocía la voluntad de Dios, y seguramente a Ruth se le había revelado que ella iba a ser esencial, iba a ser protagonista fundamental en el plan de redención de Dios, de enviar al Mesías. Y así lo fue. Ella sí lo había entendido. Y no solo iba a sujetarse, sino que estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios si ella desobedecía a Dios, a aceptar la disciplina de Dios, a aceptar la parte severa de Dios, no solamente la bendición, sino la severidad de Dios. Dice que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Entonces, una fe sin olor a humo es una fe que acepta la voluntad de Dios y se sujeta a ella, es sumisa a la voluntad de Dios. El verdadero creyente no necesita estar constantemente aclarando que está haciendo lo que Dios le pide. Solamente hace directamente lo que Dios demanda de él. Entonces así debemos actuar. Y así actuaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, aceptando la voluntad de Dios. Ellos aceptaron que la sociedad en la cual vivía era una sociedad adversa. Aceptaron que la sociedad donde ellos estaban era una sociedad que rechazaba a Dios y que Dios había utilizado específicamente al rey Nabucodonosor para traer juicio sobre esta nación. Pero este era un rey inconverso. Aceptar lo malo de Dios. También cuando hablo de lo malo de Dios me refiero a la disciplina de Dios y a la severidad de Dios, porque en Dios no hay nada malo. Dios es todo, es perfecto. Y hoy en día también hay este problema, existe este problema. Cuando vemos que se reúnen en la plaza. El otro día escuchaba de una reunión en la plaza central de nuestra provincia, en San Juan, Argentina, de una convocatoria de oración. Pero el motivo de oración que tenían era que el coronavirus se fuese de la provincia, que Dios protegiese todo esto, que el coronavirus fuese echado fuera de la provincia. Sin embargo, el enfoque de la oración
no nos habla de una fe sincera, porque el enfoque de la oración nos lleva a decir prácticamente que el coronavirus no es algo permitido por Dios, que no es algo de Dios. Y si vemos el panorama mundial, vemos la inmoralidad y vemos la idolatría, creo que debemos aceptar que Dios ha permitido que este virus se extienda por todo el mundo y llegue incluso a nuestra provincia, porque Dios quiere producir esa tristeza que lleva al arrepentimiento. Lo que primero deberíamos hacer sería arrepentirnos, empezando como creyentes, a arrepentirnos de la vida religiosa que hemos llevado, para después, finalmente, después de experimentar un verdadero arrepentimiento, pedir la misericordia de Dios para que esa enfermedad, esa pandemia, esa peste cese y se termine. Porque Dios también actúa. Dice la palabra de Dios que Dios castiga y reprende a todos aquellos que Él ama. Por eso dice, sé pues celoso y arrepiéntete, que fue el mensaje a la iglesia en la Odisea. Arrepentimiento. Arrepentimiento es la puerta de entrada a cualquier milagro que Dios puede hacer, a cualquier detención de juicio que Dios puede realizar, a cualquier postergación de juicio que Dios quiera determinar. El arrepentimiento es la puerta. Era la puerta que trajo Juan el Bautista cuando dijo, arrepentíos. Fue su mensaje y fue el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fue el mensaje de Jesús cuando Él dijo, si no se arrepienten, de cierto morirán en sus pecados. Era el mensaje central. Y era el mensaje que habían entendido Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos habían sido llevados allá y habían aceptado la voluntad de Dios. Porque el requisito que Dios le pone a los judíos que fueron deportados a Babilonia era que se sujetaran al rey de Babilonia y que Dios iba a permitir que vivieran allí bien y que en algún momento volvieran, regresaran después de 70 años que según los historiadores fueron 68, fueron menos años, todavía Dios disminuyó los años de la estadía del pueblo judío allí en la tierra de Babilonia. Debemos aceptar que si vivimos en una sociedad inmoral, Dios puede enviar juicio y permitir juicio para que el pueblo de Dios primeramente y después las demás personas se arrepientan. Seguimos con la tercera característica de una fe sin olor a humo. Una fe sin olor a humo no solo espera milagros, sino también está dispuesta a sufrir las consecuencias de su fe. Hebreos 11:35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Amén. Primeramente habla de mujeres que recibieron a sus hijos. Y si vemos hijos resucitados, tenemos que ver los hijos de mujeres que resucitaron, tanto Elías como Eliseo durante sus ministerios. Tenemos que ver también a la viuda de Naín, cuando Jesús resucita a su hijo. Tenemos que ver diferentes escenarios donde nos habla de la resurrección, de mujeres que confiaron en Dios y que vieron a sus hijos resucitar. Pero también vemos la segunda parte, que habla de que otros, dice, fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección.
No solamente una fe genuina está enfocada en los milagros, sino que está y considera las peores consecuencias también por causa de su fe. Porque por causa de la fe en Cristo podemos sufrir graves consecuencias. La fe que Jesús quiere que llevemos adelante es la fe que Él expresó, es la fe que Él manifestó y que lo llevó a la cruz del Calvario. Y una fe sincera en Jesús nos puede llevar a ser torturados, nos puede llevar a morir, nos puede llevar a todo eso. Es lo que debemos considerar. De hecho, en el régimen comunista, allí en Rusia, vemos libros como el libro Torturado por Cristo, donde nos habla del relato de una persona que vivió esos momentos de tortura allí, en el medio del comunismo. Vivió torturas espantosas en la cárcel. Pero sin embargo, su fe en Dios nunca se apagó. Y él consideraba a los creyentes de Occidente, a los que estamos de este lado del mundo, como creyentes nominales, como creyentes que no viven una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Ya que la fe que vivimos no considera esto, no considera las torturas, no considera los padecimientos, no considera ni siquiera que podamos sufrir enfermedades, sino que es una fe enfocada en los milagros, es una fe a medias. Pero esto no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Y en la galería de la fe encontramos hombres que experimentaron milagros de Dios, pero también encontramos luchadores que dieron sus vidas por el Señor y por la causa de Jesús. ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por el Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por Jesús? De hecho, si no somos capaces de negarnos a compromisos particulares propios, a tradiciones nuestras, familiares, o que la sociedad lleva, vemos difícil esto. El otro día escuchaba el testimonio de un judío mesiánico. Judíos mesiánicos se les dice a aquellos judíos que han creído en Jesús como el Mesías. Este era un pastor evangélico viviendo allí en Israel. Y este pastor expresaba que nosotros como creyentes vivimos en medio de una cultura católica y que sin darnos cuenta tenemos muchos principios del catolicismo que consideramos principios cristianos en nuestra vida, pero que nada tienen que ver con el cristianismo actual. La imagen de Jesús y en una estampita con un corazón gigante y hablando de la misericordia de ese Jesús, ya nos pinta en cuerpo entero la clase de Jesús y el concepto que tiene no solo el catolicismo, sino la religión evangélica, los creyentes en esta época, porque pertenecemos a una cultura totalmente católica, la cultura también del templo, del amor hacia la estructura edilicia, de considerar a la estructura edilicia como iglesia. Si usted presta atención, todos consideran y hablan de la iglesia como si fuera el templo de Jerusalén, porque cuando hablan de reunirse y de congregarse, no están hablando de reunirse con la iglesia, que sería la expresión correcta, o reunirnos como iglesia, sino que hablan de reunirnos en la casa de Dios. Y escuchamos frases como estas diciendo, no hay como reunirse en la casa de Dios. Y yo me pregunto, ¿la casa de Dios, el templo de Dios, son los creyentes o es la estructura edilicia? ¿Estamos viviendo bajo el antiguo o bajo el nuevo pacto? El nuevo pacto deja de lado, hay un solo templo
del Dios viviente, que es la iglesia. Y nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Y como conjunto, como personas, cuando nos reunimos en conjunto, allí se reúne la iglesia. Porque decir la casa de Dios, llamarle a la estructura edilicia la casa de Dios, reunirnos, que no hay como reunirnos en la casa de Dios, es prácticamente expresar ese tipo de fe que el catolicismo tiene y que practica, de considerar a las parroquias o a las catedrales como los auténticos y verdaderos templos de Dios. Dígame si no vivimos en una cultura católica. Es una cultura católica la que vivimos. Los primeros creyentes comenzaron a congregarse en salones, en templos propios, después del año 300, después de Cristo. Recién allí, pero pasaron más de 300 años sin tener un lugar propio donde congregarse. ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque nuestra cultura es una cultura católica en sí. Seguimos. Abraham fue un ejemplo de esto. Fue un ejemplo de entrega, de una entrega total. Abraham vivió una fe sin olor a humo. Dios le pidió a su hijo y Abraham le entregó a Isaac. Y él, como dice la Biblia, en sentido figurado, recibió a Isaac nuevamente. Él ofrece a Isaac porque creyó en ese Dios que podía resucitar a Isaac y que podía devolverle a su muchacho, a su hijo, porque era el hijo de la promesa. Y allá vemos como el cuchillo estaba por extenderse sobre la vida de Isaac. Vemos a un Isaac sumiso y vemos allí expresado a través, en la imagen, a través de unos rayos de luz, expresado la voz de Dios también cuando dice: Abraham, no lo hagas, porque ya sé que temes a Dios. ¿Estamos dispuestos a entregar lo más preciado que tenemos? ¿Estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos en las manos de Dios, si Dios nos pide a ello? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro cónyuge? ¿Estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos para agradar a Dios? Si queremos vivir una fe sin olor a humo, debemos estar dispuestos a entregar lo que Dios nos pide que le entreguemos. Y fíjese, como vamos a ver ya más adelante, hay cosas que están expresadas y que directamente Dios nos pide directamente que se las entregue. Seguimos. Punto número 4. La fe sin olor a humo no se jacta. Y este es Mateo 26:33 que podemos leer. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pedro vivió en sus comienzos una fe con olor a humo, ya que una fe sin olor a humo no se jacta. Pedro se jactó, dice: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, Jesús insistió: Pedro, antes que después que el gallo haya cantado, ya me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: no, Señor, si tengo que morir contigo, muero, jamás te voy a negar. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Qué sucedió? Que todos lo abandonaron al Señor. Y se cumplió esa profecía: el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Fue lo que se cumplió, pero fue una fe que se jactó. Pedro se jactó en sus fuerzas.
Si Jesús le hubiese dicho, está bien Pedro, yo sé que tú así lo vas a hacer, hubiese sido que Pedro realmente tenía esa fe. Pero Jesús quiso evitarle el dolor de cabeza a Pedro. Jesús quiso evitar que Pedro cometiera ese pecado de negar a Jesús. Sin embargo, Pedro siguió, insistió y le dijo, no, Señor, eso jamás va a suceder. Y sucedió. Porque podemos manifestar la fe, podemos manifestar el grado de fe. Dice que nosotros debemos pensar de nosotros mismos conforme a la medida de la fe establecida por Dios. Hay una medida de fe establecida por Dios. No está mal que digamos que Dios nos ha ungido para tal y tal ministerio, que Dios nos ha dado determinados dones espirituales para que se manifiesten. Eso no es ningún misterio. Se genera por ahí un misticismo cuando se habla y se dice, yo tengo un don, pero yo no se lo digo a nadie. Yo no le hablo a nadie de ese don. Lo tengo yo acá guardado y cuando Pablo expresó sus dones, él dijo, yo soy apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Él no se guardó los dones, no era misticismo lo que practicaba Pablo, sino que era una persona consciente de lo que había en él, de lo que él tenía de parte de Dios. Esa frase que se escucha y que por muchos años hemos escuchado de decir que no hay que hablar fuerte porque el diablo puede escuchar. No hay que decir nada porque el diablo puede escuchar. Y de hecho, eso no puede ser una doctrina. De hecho, hay veces que Dios sí nos pide que guardemos el secreto, que no digamos nada, pero hay otras veces que Dios nos pide que expresemos también lo que hay de Dios en nuestro corazón, que expresemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, está la fe que se jacta, la fe de Pedro. Hay personas que en la prueba, después de salir de la prueba, se jactan de haber vencido, pero hay un olor a humo después de la prueba. Hay un olor a humo en nosotros. Decimos, sí, bueno, vencí la prueba, después de que hice miles y miles de cosas humanas. Después de que intenté estrategias humanas y todo, digo, salí de la prueba, estoy bien. Y empiezo a dar consejos a los demás como si yo la tuviese bien clara, cuando un día antes de todo eso se estaba por desbarrancar mi vida entera, no porque Dios lo hubiese querido, sino por mi falta de fe. No podemos vivir, y me lo digo a mí mismo, querido hermano, hermana que me escucha, no podemos vivir una fe con olor a humo. No podemos constantemente un día estar bien, vivir, amar, decir, expresar, al otro día estamos como si nos hubiese ocurrido lo peor, con la peor desesperanza encima. No se puede vivir una vida cristiana así. No podemos vivir como creyentes así. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No vamos a ser constantes en nada, absolutamente en nada. Debemos abandonar la fe que se jacta. Hemos hecho un altar. Después voy a hablar más adelante de esas expresiones, altares que hemos hecho en nuestra vida. Pero debemos dejar en claro bien eso, que no es una fe que se jacta. Una fe con olor a humo, esa es la fe que se jacta. Una fe sin olor a humo no se jacta, sino que es consciente de lo que ha sucedido en su vida. 5. La fe sin olor a humo está centrada directamente en la persona de Jesús. Y podemos leer Mateo 9, 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva.
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Una fe sin olor a humo está centrada directamente en la persona de Jesús. Y el versículo 21 así lo resalta, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Ella ni siquiera esperaba una palabra de Jesús. Ni siquiera esperaba que Jesús la convocara a una cita. Ni siquiera esperaba que Jesús le dijese esto, aquello. Que Jesús la atendiese en privado. Que Jesús la llamara por su nombre. Ella solo dijo, si tan solo tocare su manto seré salva. Era una fe puesta directamente en la persona de Jesús. Nosotros esperamos poner nuestra fe siempre, y no digo que está mal, porque es así, en la palabra de Dios. Pero hay veces que no hay una palabra de Dios, hay momentos en que hay silencio, y allí es donde se ve nuestra fe. Se ve nuestra fe expresada allí, y se ve si tenemos la fe puesta en la persona de Jesús, aunque Jesús no diga nada, aunque Jesús no haga nada todavía. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han combatido hasta la sangre contra el pecado. Es tan grande la persona de Jesús que en sus momentos finales Jesús no expresó prácticamente ninguna palabra. Y sus hechos hablaban por sí solos. Y a pesar de que Jesús no expresó ninguna palabra, Juan y María fueron bendecidos por Jesús porque pusieron su fe en la persona solamente de Jesús estando a los pies de la cruz. El soldado romano recibió la bendición de Dios después de ver a Jesús morir porque dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pusieron una fe que se centró solamente en la persona de Jesús. Aunque no haya palabra, aunque no haya promesa, aunque no haya consuelo, aunque no lo sienta aún, Jesús sigue siendo Dios y sigue estando en medio nuestro y sigue siendo Él. Hoy la tierra ha sido rodeada de tinieblas. Vivimos en oscuridad. Pero aún en medio de esas tinieblas, Jesús sigue siendo Dios. Sigue estando. Sigue dándote una oportunidad. Aunque parece que no te prestase atención, como pasó con esta mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre, Jesús sigue allí. Jesús está aquí en donde estamos transmitiendo el mensaje. Jesús está en tu hogar. Pon tu fe en la persona del Hijo de Dios, porque la verdad es una persona y se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Seguimos a continuación y vamos a leer 1 Corintios 3:15 en la Nueva Traducción Viviente. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Amén. Esto habla de el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por nuestras obras.
Y dice la palabra de Dios que muchas de nuestras obras se van a quemar y a algunos se les va a quemar todas las obras que hayan hecho acá en la tierra. Van a ser salvos, pero van a escapar, va a ser una salvación como quien atraviesa un muro de llamas, dice. En otra traducción, Reina Valera 1960, dice, salvados por fuego. Así ocurrirá. La iglesia del último tiempo, si ustedes ven, y está descrita en Apocalipsis capítulo 3, cuando nos habla del mensaje a la iglesia en Filadelfia, dice, aunque tienes poca, dice la fe, aunque tienes poca fuerza, no has negado a mi nombre y has guardado mi palabra. Por tanto, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia del último tiempo es una iglesia que tiene poca fuerza, pero es una iglesia llena de Dios, llena de su palabra. Una iglesia que ama a su Salvador. A pesar de que tiene poca fuerza, a pesar de que no tiene casi recursos. Es maravilloso ver los recursos que tienen las iglesias apóstatas de nuestro tiempo. Usted ve, los mayores recursos los tienen las iglesias apóstatas de nuestro tiempo. Son recursos, pero maravillosos que tienen. No tienen nada de Dios y no tienen nada fresco de parte de Dios, que sería lo más importante. Pero tienen todo tipo de recursos. Pero son como la iglesia en la Odisea. Pero la iglesia del último tiempo es una iglesia que va a escapar de la gran tribulación, aunque sea a la manera de Lot. Lot escapó de Sodoma, lo libraron de allí, pero salió con una fe con olor a humo, Lot. Porque Lot fue parte de esa sociedad y hay cosas que no abandonó. Lot se emborrachó y sus hijas tuvieron relaciones con Lot, cometieron un incesto. ¿Para qué? Para que la descendencia pudiese continuar. Pero ahí vemos el grado de inmoralidad que había tanto en Lot como en sus hijas. Entonces Lot salió de Sodoma, pero salió con mucho olor a humo en su vida. Pero nosotros no debemos salir con ese olor a humo. Debemos evitar esto. Debemos evitar que esto suceda. Seguimos adelante. Primera de Pedro 4, Reina Valera 1960, dice. Leemos a partir del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Pedro, hablando, parece que Pedro nos estuviera hablando directamente hoy, como la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Debemos gozarnos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, porque participamos de los sufrimientos de Cristo. No debemos extrañarnos de esta prueba que ha sobrevenido, que ha venido sobre el mundo entero. Prueba que estamos viviendo, como es la pandemia, que trae como consecuencia la recesión económica y también que trae como consecuencia muchas personas enfermas, no solamente del COVID-19, sino de diferentes trastornos que se han generado y que están disminuyendo la población mundial. Pero es permitido por Dios que la iglesia lo viva. Muchos creyentes están partiendo a la presencia del Señor
Muchos pastores están partiendo hacia el cielo, hacia la presencia del Señor, porque Dios de a poco está recogiendo a su pueblo. Y muy pronto lo recogerá totalmente con un acontecimiento que la Biblia describe y que lo llama el arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto sucederá eso. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, participemos de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El arrebatamiento y el encuentro con Cristo en las nubes tiene que ver con una parte de la revelación de la gloria de Dios. Seguimos adelante y leemos Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Sin pruebas de fuego es imposible que nuestra fe sea purificada y es imposible que obtengamos la salvación de vuestras almas. Todo esto es permitido por Dios para que obtengamos el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios quiere que nuestra fe sea purificada porque dice que es más valiosa que el oro, pero debe ser probada por fuego. Pruebas de fuego han venido sobre todo el mundo, sobre el pueblo de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y dice Pedro también, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? El que es santo, santifíquese más todavía, dice Apocalipsis. Pruebas de fuego. Seguimos adelante. Para vivir una fe sin olor a humo, debemos abandonar la idolatría. Primera de Corintios 10:14 leemos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Consejo del apóstol Pablo: huir de la idolatría. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo de idolatría? ¿De qué debemos huir? Seguimos. Dios y las riquezas. Mateo 6:24 leemos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. No se puede servir a Dios. La riqueza no solamente se refiere a lo material, al dinero, sino se refiere a todo aquello valioso que nosotros podemos llegar a tener, nuestro patrimonio y todo esto. Dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Si el prosperar en nuestro trabajo, si el desarrollarnos en nuestro trabajo y nos lleva a apartarnos de Dios, estamos amando más las riquezas que al Dios de las riquezas. Recuerden a Salomón. Salomón conversó con Dios allá en Gabaón, donde Dios se le apareció. Y Dios le dijo, pide lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. Y le dice, por cuando me pediste solamente sabiduría, te voy a añadir todo lo demás. Te voy a añadir honra, fama, riquezas, gloria. Le añadió todo lo demás. ¿Por qué? Porque puso su mirada en Dios. Debemos abandonar esto. Debemos abandonar esto por las riquezas, el amor a las riquezas, el amor a lo que tengamos. Pablo mismo decía
que debemos tener contentamiento. Ayer se hablaba en la lección de los niños del contentamiento, del tener contentamiento, y se refiere a estar contento con lo que tenemos ahora. El mismo Pablo expresaba y decía, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Debemos estar contentos. El contentamiento no depende de lo que tengamos. Hoy en día hay personas que por la situación socioeconómica que el país atraviesa, no pueden dormir de noche prácticamente, están preocupadísimos, tomando cantidades de psicofármacos, de diferentes cosas, para calmar su ansiedad, su preocupación y todo eso. Y eso es parte porque nuestra esperanza está puesta en las riquezas, está puesto en la economía, está puesta en... Y estas cosas son buenas siempre y cuando se ponga la mirada en Dios. Dice que raíces de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. El dinero es bueno, es creado por Dios. Dios prosperó a la nación de Israel. La nación de Israel es una nación rica y próspera, gracias a Dios. Pero es malo el amor al dinero, el que el dinero ocupe el primer lugar en nuestras vidas. En que seamos capaces de sacrificar aún principios cristianos por el amor al dinero. Y ojo, cuando me refiero a amor al dinero, no quiere decir que amor al dinero tienen solamente los que cobran mucho, sino los que pueden llegar a tener un salario mínimo y vital también tienen amor al dinero. También se desarrolla el amor al dinero en ellos. Seamos conscientes, hermanos, y dejemos la idolatría, porque para vivir una fe sin olor a humo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego se tuvieron que negar a arrodillarse frente a esa estatua. Lucas 14:26 leemos en la versión Palabra de Dios para Todos. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Amén. Esta expresión me gustó, esta traducción, porque expresa algo que deja bien en claro y que está relacionado con la idolatría. E idolatría es poner en primer lugar en nuestro corazón todo aquello que no tiene que ver con Dios, que no es Dios. Y acá lo describe perfectamente y dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Si alguien estaba pensando en algún momento que nosotros estábamos predicando contra la unión familiar, este pasaje lo deja bien en claro que no es así. Y allí queda bien en claro expresado a lo que nos referimos cuando hablamos de la idolatría por la familia. Si usted pone en primer lugar a su papá, a su mamá, si yo pongo en primer lugar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, hermanos, hermanas, no puedo ser seguidor de Jesús. No puedo seguirlo a Jesús. Ni siquiera puedo levantar la mirada y mirarlo. No se puede seguir a Jesús. Por eso, otra de las cosas que quiero, hay gente que cree que si la familia está bien constituida, está todo bien con Dios. Y eso no tiene nada que ver, porque puede mi familia estar constituida, yo estar aparentemente bien con mi cónyuge, con mis hijos, y sin embargo mi relación con Dios está totalmente destruida. Eso no es un termómetro, no tiene nada que ver eso. Y también lo aclaro porque la relación con Dios es una relación personal que cada uno tiene. Recuerden el momento del arrebatamiento de la iglesia, cómo lo describe. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dejando bien en claro que la relación con Dios es algo personal. Es algo personal de cada uno.
y el que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Debemos estar dispuestos hasta entregar nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude. Escuchaba el testimonio de una hermana judía que había vivido en Argentina y que ella hablaba de la relación con sus padres judíos y cómo ella, cuando se convirtió al cristianismo, sus padres, padre, madre y hermanos la golpeaban, le pegaban, le daban cada paliza, hasta que un día Dios mismo le dijo: tienes que cortar la relación con tu familia. Y hoy diríamos: pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué Dios tan malo? Pero también, querido hermano, hermana, hay otro pasaje que dice: a libertad nos llamó Dios y no a esclavitud. Dios nos ha hecho libres y tenemos a un Padre espiritual, que es nuestro Padre celestial, Dios mismo. Por eso dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo no te abandonaré, dijo el Señor. Ponemos en primer lugar la cultura argentina. Realmente la cultura argentina somos terribles en cuanto a esto, en cuanto a lo que se refiere a la familia. Somos idólatras 100% de nuestras familias. Hace años había una serie que se llamaba Los Benvenutos, en el año 1991, protagonizada por Guillermo Francella. Todos los domingos al mediodía era un programa que se grababa en vivo y se hablaba de los pormenores que vive una familia. Se hablaba de ese tipo de cosas. ¿Y saben cómo terminaba ese programa? Terminaban todos comiendo en una misma mesa, Guillermo Francella levantando la copa, y él decía: al final, lo primero es la familia. Y eso marca la característica de nuestra cultura. Somos una cultura familiar. Y que, a pesar de que decimos amar a Dios, somos como este actor. Y levantamos al final la copa en todo diciendo: al final, lo primero es la familia. Pero en la vida cristiana, al final lo primero es el Señor. Y debe ser Jesús. Si es la familia, debemos darnos vuelta y no somos dignos de seguir a Jesús. Filipenses 3, en la palabra de Dios para todos, podemos leer el versículo 12 y 13. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y en tercer lugar, podríamos hablar de muchas cosas en cuanto a la idolatría. El pasado también es idolatrado. Nuestro pasado. Como creyentes evangélicos, en primer lugar, le hablo a los creyentes. Hemos hecho idolatría de nuestra experiencia con Dios, de nuestra primera experiencia con Dios. Directamente lo digo, es idolatría lo que hemos hecho de eso. No es una experiencia que utilizamos para animarnos a nosotros mismos en los momentos de dificultad. No tratemos de engañar a Dios. Hemos hecho idolatría de nuestra primera experiencia con Dios. Hemos hecho un altar, hemos hecho una estatua como la que hizo Nabucodonosor, una estatua de oro con esa idolatría. Y aunque no estemos viviendo ya ese momento, aunque no estemos viviendo ya como vivíamos cuando nos convertimos a Cristo, seguimos hablando como si viviéramos de la misma manera. Algo
muy característico que he visto a lo largo de este tiempo y de todos estos años también. Y les hablo a las hermanas. Hay hermanas que cuando se convirtieron al Señor Jesucristo llevaban a sus hijos a las reuniones contra la voluntad de sus esposos inconversos. Los llevaban, peleaban, llegaban a la reunión, adoraban a Dios, volvían, todos los domingos era lo mismo. Y ahora ya no es lo mismo, porque ahora si no tengo una movilidad, si no tengo algo, o si mi esposo no me lleva, o viceversa, o si algún pariente o alguien no me lleva o no tengo una comodidad, no voy a la iglesia. Hermanos, analicemos eso, analicemos y miremos eso. Y ahí veamos que hemos abandonado la fe genuina en el Señor Jesucristo. Esa fe que va contra todo. Esa fe que no le importa nada. Esa fe que está puesta solamente en el Señor Jesucristo y en el amor a Dios. Y hemos hecho un altar de eso. Porque creemos que ya con la primera experiencia en Dios ya tenemos todo asegurado. Sin embargo, Pablo dice, me olvido del pasado. Y si ustedes leen todo Filipenses 3, Pablo hace una descripción de su currículum primeramente, pero que él no consideraba haber alcanzado todo y se olvidaba del pasado. En primer lugar, hablo de eso. En segundo lugar, hemos hecho un altar de viejas revelaciones, de viejos métodos. Hemos hecho un altar de eso y parece que no hay más. Y los hemos hecho doctrina, estructuras que hemos hecho doctrina, formas de discipular que hemos hecho doctrina de eso. Discipulamos mal, estamos discipulando mal a la gente. Y un punto que quiero tocar, donde hablamos de un mal discipulado y de una mala interpretación de un texto bíblico, tiene que ver con la familia y con la función del esposo en el hogar como cabeza del hogar. El esposo no es el patriarca del hogar. El esposo es la cabeza en cuanto a proveedor, en cuanto al protector, en cuanto al que sustenta, en cuanto a muchas cosas, pero no confundamos eso, no es el patriarca. La mujer puede trabajar, porque hay un pasaje en la palabra de Dios que dice y la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y qué pensamos nosotros? La mujer tiene que quedarse en la casa cuidando hijos, porque esa es su labor y por medio de ellos se va a salvar. La Biblia también dice que en el nuevo pacto ya no hay diferencia entre varón ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino que todos somos iguales ante la presencia del Señor. Y en cuanto a la sujeción, cuando hablamos de sujeción, en el original la palabra sujeción significa trabajar conjuntamente entre esposo y esposa. No quiere decir ni habla ni se refiere a que el esposo debe tomar todo el gobierno, aún el gobierno de la economía del hogar, sino que es un trabajo en conjunto y tanto hombre como mujer pueden administrar la economía de un hogar. Y si quiere un ejemplo de un matrimonio que es muy nombrado en la Biblia, que nos habla de su dedicación a Dios en conjunto, es Priscila y Aquila. Allí vemos un matrimonio que trabajó en la plantación de iglesias, en el discipulado, en todo, y se muestra un trabajo conjunto de todo esto. Así es, no interpretemos mal los pasajes